La ficción es definida como una construcción imaginaria que es irreal, como opuesta a la verdad o a la realidad. Pero, ¿qué es real y qué es imaginario cuando, en un sentido espiritual, todas las cosas existentes son imaginarias? Marcos cuenta la parábola de la higuera que, habiendo sido maldecida, fue encontrada marchita hasta sus raíces. Llamando la atención hacia este hecho, la imaginación despierta dijo: «Ten fe en Dios. En verdad yo te digo, cualquiera que diga a esa montaña, quítate y échate al mar, y no tenga duda en su corazón de que lo que él ha dicho llegará a pasar, será hecho para él. Por lo tanto yo te digo, todo lo que desees cuando ores, cree que lo has recibido y lo habrás recibido». Marcos 11. He aquí un acto imaginario que no tiene apoyo en un hecho. El árbol no fue marchitado en el momento en que fue maldecido, pero cuando regresaron al día siguiente, el acto imaginativo había sido ejecutado. Así que, como ves, esta ley no está limitada a ser solo constructiva. Puede ser utilizada para el bien, el mal o para propósitos indiferentes, pues no hay limitaciones colocadas en las posibilidades de la oración. Ahora, cuando tú oras, debes sumergirte en la sensación del deseo cumplido, pues la palabra orar significa movimiento hacia, acceso a o en la vecindad de. Enfócate hacia el deseo cumplido y acepta ese estado invisible como realidad. Luego, sigue tu camino sabiendo que el deseo ya es tuyo. Lo hiciste y no serás sorprendido cuando llegue a pasar. Cuando al principio practiques esta técnica, serás sorprendido cuando suceda. Pero cuando aprendas cómo aceptar completamente el estado asumido, sabrás que tú no tienes que hacer nada para que llegue a pasar, ya que la asunción tiene su propio plan de cumplimiento. Sabrás que este mundo es imaginario y que una asunción, sin ningún objeto externo que apoye su verdad, se solidificará en hecho cuando se persiste en su verdad. Si un acto imaginativo produce un hecho externo para apoyarlo, entonces, ¿no es este mundo esencialmente imaginado? Si te atreves a asumir lo que tu razón y tus sentidos niegan, y caminas fiel a tu asunción, creyendo en su realidad, y su efecto correspondiente se produce, ¿puede este mundo aparentemente sólido y real ser otra cosa que imaginario? Todo es imaginado, pues tú eres Dios. Todo imaginación. Dios existe en ti y tú en él. El mundo es todo lo que tú has imaginado que es, aunque no puedas recordar cuándo o cómo lo trajiste a la existencia. No puedes alimentar la violencia mental y no esperar violencia en el mundo. Aunque las emisoras nieguen esto, un amigo del estudio NBC TV me contó que cuando fue oficial que Kennedy había muerto, él recibió una orden de Nueva York de que durante los 4 días siguientes no fueran exhibidas películas violentas. Él decía que tuvo lugar un caos en el estudio, cuando ellos recorrieron sus archivos tratando de encontrar suficientes películas no violentas para cubrir 4 días enteros. Por supuesto, para ellos la mayor parte del tiempo sería ocupada por la cobertura gigante del funeral en Nueva York. Un caballero recientemente entrevistado en televisión dijo que el senador Kennedy estaba siempre hablando de ser asesinado, que cuando los disparos sonaron, él instantáneamente supo que Kennedy estaba muerto. Tú no puedes mantener pensamientos de ser asesinado sin experimentarlos. ¿Quién sabe quién, no visto por ojos mortales, estaba pisando en el lagar, influenciando la mente de ese joven? No permitas que nadie actúe como intermediario entre tú y Dios, pues
Él está dentro de ti. Dios no está nunca tan lejos como siquiera tan cerca, pues la cercanía implica separación. ¿Cómo puedes estar cerca de Dios cuando Él se hizo consciente de ser tú? En el momento en que Él te confirió su espíritu, Él te dio su conciencia, para que puedas, por esa conciencia, entender el regalo que te ha sido dado. Dios me dio el regalo del nacimiento y la paternidad. Sin el regalo del espíritu, yo no podría entender los regalos que han seguido. ¿Cómo podría yo nunca interpretar el regalo de la fe y ser despertado de mi largo sueño si Él, que interpreta todas las cosas, no se hubiera primero convertido en mí? Cuando el administrador y el panadero del faraón tuvieron sueños, ellos hablaron con un esclavo diciendo: «Tuvimos un sueño». José entonces contestó: «¿No pertenece la interpretación a Dios? Cuéntame el sueño». Ahora te pregunto, ¿no está José proclamando aquí que Él es Dios? El libro del Génesis comienza: «En el comienzo, Dios». Y después termina: «En un ataúd en Egipto». ¿Quién está en el ataúd? José. Así que en el comienzo Dios, como José, es colocado en un ataúd en Egipto. Ahora, habiendo dicho que la interpretación pertenece a Dios, José entonces interpretó sus sueños. 2 años después, él interpretó el sueño del faraón y vino a pasar exactamente como él dijo que lo haría. Si esa historia es cierta, ¿no está el Espíritu de Dios en el hombre? Sí, porque Dios efectivamente se hizo como tú, para que tú puedas ser como Él. Acepta esto literalmente, pues es cierto. La imaginación verdaderamente crea de la nada. Los pensamientos evocan una cosa que no se ve, como si estuviera sucediendo. Esto se logra por un concepto imaginario tocado por el sentimiento. Oír los éxitos de otro y sentir su alegría construye una estructura que se apoyará en la pantalla del espacio. Llamando a la proyección realidad, uno puede pensar que fue creada desde fuera. Pero lo que sucedió tenía que suceder como lo hizo, pues no hay accidentes. La última noche Kennedy podía haber usado otras salidas, pero él tenía que usar la que usó, pues hay un tiempo para que cada acto imaginario se proyecte, como hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para reír y un tiempo para llorar. En Macbeth de Shakespeare, él describió este mundo como un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia, que no significa nada. Todas las ambiciones realizadas están llenas de ruido y furia, que no significan nada, pues la obra real tiene lugar invisible al ojo mortal e inaudible al oído mortal. El drama de la vida se despliega desde dentro, pues Dios Padre está moldeándote a su semejanza. Así que pon tu esperanza plenamente en esta gracia, este don que Dios te da de sí mismo cuando Él despliega su imagen en ti. Todo lo demás no es más que ruido y furia, que no significan nada. La hija de Stalin, escribiendo sobre su vida en Rusia y la muerte de su padre, hablaba de una congestión que le paralizó un lado del cuerpo. Aunque sus ojos estaban abiertos, ella dudaba de que él viera a alguien en la habitación. No obstante, la expresión de su cara era de extremo odio. Tenía un brazo extendido como si maldijera lo que veía. Nadie sabrá qué estaba viendo Stalin. Nadie conoce los pensamientos de un hombre salvo el espíritu del hombre que está en él. Uno solo puede especular. Quizás en ese momento fulminante
él vio su sueño de vida desmoronarse en cenizas y maldijo la visión. Ahora, a los ojos de millones, Stalin fue considerado un hombre muy sabio. Sin embargo, la Biblia describe a una mente tal como tonta, diciendo: el tonto dice en su corazón que no hay Dios. Muéstrame un hombre que crea que no hay un Dios y, aunque pueda tener muchos títulos y ser considerado una persona muy sabia, él es un tonto de los tontos. La Biblia no insinúa que el hombre inculto es un tonto, solo el que dice en su corazón que no hay Dios. El mundo de Stalin colapsó cuando las puertas se abrieron y él partió de esta pequeña esfera. Su mundo fue real hasta ese momento y, sin embargo, fue un mundo de ficción. Todo aquí colapsará, pero debido a que este es un mundo ficticio, tú puedes tener cualquier cosa que quieras. ¿Te gustaría ser conocido? ¿Cumplir una gran ambición? ¿Ser famoso a los ojos de los demás? Puedes tenerlas todas si estás dispuesto a asumir que ya son tuyas. Y a pesar de la evidencia de tus sentidos y la contradicción de tu razón, si tú caminas y duermes en tu asunción, se solidificará en hecho. Y después de que las hayas experimentado, partirás, dejándolas todas atrás. Tu deseo es traído a la existencia por un acto imaginativo. Es sostenido por un acto imaginativo. Y cuando ese acto imaginativo se ha retirado o modificado, tu deseo cumplido colapsará y se desvanecerá. Así que yo mantengo que no hay ficción. Un amigo me envió una copia del número de junio de la revista Harper's, que habla de un proceso de un capitán de nuestra Fuerza Aérea. Como un proyecto académico, este capitán escribió un ensayo titulado "El capitán Dale Norte ha sido sometido a consejo de guerra", en el cual él establecía el lugar y el tiempo en que sucedía. Años después, mientras estaba en la Fuerza Aérea, el capitán Dale Norte fue sometido a un consejo de guerra, sentenciado a 1 año de trabajo forzado y relevado del servicio. El capitán Norte escribió su propio consejo de guerra y luego lo cumplió. Entonces, ¿qué es ficción? Puedes escribir tu propio ensayo sobre el éxito si ese es tu deseo, y en la medida en que estés autoconvencido de que es cierto, le darás vida en tu mundo. El secreto es imaginar hasta el punto del autoconvencimiento. ¿Puedes creer lo que estás imaginando? No hay dos tú y la imaginación. No estás remodelando una pieza de alfarería cuando imaginas, sino a ti mismo. Te estás moviendo a tu deseo. Si persistes hasta que veas exactamente lo que quieres ver, fija tu posición con el pegamento de la sensación y permanece ahí. Eso será reflejado en la pantalla del espacio, igual que tu mundo está ahora reflejando el estado fijado desde el que tú lo estás viendo. Hay 2 mundos: el mundo externo del efecto y el mundo interno de la causa. Ese mundo interno, en la profundidad de tu alma, es donde el verdadero drama de la vida transcurre. Es ahí donde Dios te está dotando con el poder dador de vida. Y a un alma viviente, tú estás siendo transformado en un espíritu dador de vida. Ese día, tú verás este mundo desde arriba, para descubrir que está muerto y tú eres su poder animador. Blake dijo: donde el hombre no está, la naturaleza es estéril. Esto es cierto, pues la naturaleza no puede producir nada por sí misma. El hombre, un alma viviente,
provoca que las cosas parezcan vivas por su poder animador. Aunque tú estás ahora animando todo lo que contemplas, estás destinado a convertirte en un espíritu dador de vida, para dar forma a las cosas a tu propia imagen, llevarlas adelante y dotarlas del poder de crear vida. Créeme, no hay ficción. Cada pensamiento que piensas llegará a pasar. Tú puedes pensar que es solo un pensamiento y nunca se volverá real, pero lo hará. Piensa que eres un mártir y lo eres, y continuarás siéndolo hasta que cambies tu pensamiento. Los Kennedy creyeron que ellos eran mártires. Tendrán esos golpes repetidos una y otra vez hasta que despierten desde dentro. No importa cuán buena parezca ser tu vida por el momento, es un sueño del cual debes, y lo harás, despertar. ¿Qué es lo que amas más? ¿A tu esposo, a tu esposa, a tu hijo? Podría incluso ser algún objeto inanimado que atesoras. Sin embargo, un día tú tendrás que decirles adiós. Recientemente, una señora me mostró un enorme anillo de diamantes que llevaba, diciendo que había pagado $75,000 por él. Aunque ella tiene hijos y nietos, este anillo es tan importante para ella que está muy orgullosa de él. Bueno, podrías multiplicar a esta señora por millones que aman objetos que están muertos, porque ellos no saben lo que ellos son. Puesto que estamos en el mundo del César, vívelo hasta la plenitud, pero no te enamores de él. No seas movido por sus emociones como 1 millón de personas lo estaban hoy mientras miraban una caja cerrada, sin saber con seguridad que un cuerpo estaba allí. Ahora la Biblia enseña que las mentiras permisibles son aceptadas. Una asunción no basada en hechos es una mentira, ¿no? Se nos dijo que emuláramos la historia del administrador injusto que, cuando le dijeron que podía perder su trabajo, pidió al que le debía 100 barriles de aceite que le diera 50, a otro 80 y a otro más 60. Cuando volvió ante su amo, el administrador fue elogiado por su sabiduría. Este administrador falsificó el registro, los hechos de la vida que la memoria afirmaba ser correctos. Quizás la memoria dice que tú solo tienes $10 en el banco, que debes la renta y que no hay perspectivas de más dinero a su paso, o que tu amigo está enfermo o fuera de un trabajo. Entonces son hechos que la memoria ha registrado. Tú puedes falsificar ese registro con una mentira permisible, viendo $1,000 en el banco y la renta ya pagada, viendo al que está enfermo ya bien, o al que está desempleado ya lucrativamente empleado. Eso que parece tan real está basado en la ficción de todos modos. Y la ficción es un hecho en el sentido de que es todo imaginación. Tú puedes levantar a cualquiera del estado en que ha caído y colocarlo en otro, sea un estado de necesidad, enfermedad o fracaso. Hay infinitos estados en los que el hombre puede caer. Si solo creyeras que imaginar crea la realidad y que no hay ficción, tú puedes reescribir tu vida y darte a ti mismo y a los que están dentro de ella belleza por cenizas, gozo por aflicción y alabanza por desánimo. Cree en la realidad de tu acto invisible, luego observa cómo se cumple. Si tú tienes prueba de que imaginar crea la realidad, no importará lo que los demás piensen. Todo lo que importa es que lo intentes y permitas a la imaginación demostrarse en la práctica. Yo te animo a vivir tan plena y refinadamente como tú desees, mientras esperas que el Hijo de Dios se revele en ti. Pero no pienses que porque no vives plenamente y bien,
tú eres mejor a los ojos de tu Padre, pues no lo eres. Él solo está interesado en el trabajo que está haciendo en ti, y cuando esté completado, nacerás desde dentro, pues hasta que eso suceda, tú no puedes entrar en el reino de Dios. Ese día entrarás en una era enteramente diferente, donde los árboles, las frutas, las bestias y los pájaros son desconocidos, aunque no inadvertidos. Es un mundo más allá de otros males, desconocido e inconcebible para aquellos que viven en este mundo de muerte. Cuando digo que todo está a tu disposición, quiero decir que todo está en tu imaginación, y tú eres su poder creativo. Viviendo en este fabuloso mundo, puedes viajar por mares desconocidos en góndola y conocer frutas, árboles, pájaros y bestias desconocidas aquí en la Tierra. Y en ese mundo tú tienes el completo control. Mientras camina por la Tierra, el hombre es totalmente inconsciente del alimento que él está mentalmente comiendo. Pensamientos de horror y cólera, celos y odio, alimentan monstruos invisibles que producen angustias y dolor. Están aquellos que quieren la fruta podrida que es parte de esta era. Pero cuando tú entras en esa era, tienes el completo control de tu poder. Te das cuenta de que todo es un pensamiento y está bajo tu control. Se nos dijo, el ojo no ha visto, el oído no ha escuchado, y no han entrado en el corazón del hombre las cosas ya preparadas por Dios para aquellos que le aman. Cuando seas uno con tu Padre, despertarás para encontrarte en esa era que ya ha sido preparada para ti. Así que pon tu corazón plenamente en ese mundo al que tú entrarás al desvelarse Cristo dentro de ti. Cuando despertéis uno tras otro, no habrá dos que tengan una experiencia igual. El simbolismo estará ahí, sin embargo, así como el elemento tiempo. Hay siempre 5 meses entre la visión del nacimiento y la revelación del Hijo de Dios. En la historia recogida en el capítulo 40 del libro de Génesis, José dio diferentes interpretaciones al número 3 en ambos sueños. El panadero tenía 3 cestas sobre su cabeza, con pájaros comiéndose el pan que contenía. José interpretó el sueño diciendo, en 3 días tú colgarás de un árbol y los pájaros se comerán tu carne. Y vino a pasar como él lo interpretó. El mayordomo vio una vid con 3 ramas que reverdecieron, florecieron y maduraron en uvas. Él puso las uvas en una copa, las aplastó y dio la copa al faraón. Lo más importante aquí es la vasija de la uva. Cualquiera puede envenenar el vino, así que el portador de la copa debe ser un sirviente de confianza. Él es quien bebe el vino primero, y si está envenenado, muere él y no el amo. José interpretó el sueño diciendo que el mayordomo sería restituido en 3 días, y él lo fue. Ahora, si se toma el Espíritu de Dios para interpretar todos los sueños y todos los sueños vienen de Dios, ¿no es el que interpreta el sueño el hombre despierto llamado Jesucristo? Recuerda, independientemente de lo que sucedió hoy o de lo que el futuro parezca, no hay ficción. La imaginación crea su propia realidad. Tú tienes el poder de cambiar tu presente y tu futuro escribiendo un glorioso relato sobre ti mismo y aquellos que amas. Hazlo en una experiencia en primera persona del presente o como algo que tú ya has cumplido y luego vive en ese estado, pues imaginar crea la realidad. Las historias de las que he hablado vienen del capítulo 11 del libro de Marcos. Este capítulo entero apoya mi teoría.
yo te insto a tener fe en Dios. Él no está en el exterior. Él no está ni siquiera cerca, porque Dios efectivamente se convierte en ti. Tú sabrás que eres Él cuando el Hijo de Dios, David, te llame Padre. Yo puedo contarte que desde ahora hasta el final de los tiempos Dios se convirtió en ti. Pero solo cuando su Hijo te llame Padre sabrás quién eres tú realmente. Mientras tanto, créeme, pon a prueba tu poder creativo. Tú puedes traer cualquier cosa de la nada concibiendo una escena que implique el cumplimiento de un sueño y creyendo en su realidad. Persiste en tu creencia y tu sueño invisible se convertirá en un hecho visible. Eso es falsificar los registros, lo cual está permitido. Nosotros somos llamados a emular al administrador injusto. La palabra administrador, en inglés, originalmente significaba el guardián del cerdo, el símbolo de Jesucristo, la imaginación humana. Tú eres el administrador de tu imaginación. Aliméntala de pensamientos amorosos para ti y para los demás. Si la alimentas de violencia, te volverás violento, pues tú te conviertes en lo que comes. Nacidos en la pequeña isla de Barbados, nosotros manteníamos patos y pollos para nuestro propio consumo. Si mamá quería un par de patos para una cena de domingo, 10 días antes, ella le diría a uno de sus 9 hijos que pusiera un par de patos aparte. Ahora, nuestros patos eran criados en el patio y alimentados de pescado, que era barato y abundante, y no de maíz, que tenía que importarse y era muy caro. Nosotros podíamos comprar un cubo de desperdicios de pescado por un penique. Así que alimentábamos a los pollos y los patos con pescado. Por consiguiente, olían y sabían a pescado. Pero si eran separados 10 días o 2 semanas antes de que tú los quieras para cenar, y se atiborraban de maíz y comida de este tipo, toda la textura de su carne cambiaba. Durante ese intervalo de tiempo, sin embargo, no se les podía dar ni un poquito de pescado. Tenían que tener un completo cambio radical de dieta. Si la orden de mamá no se recordaba hasta quizás 4 días antes de la comida, todo el mundo lo sabría, porque cuando las aves eran desplumadas, todo el vecindario sabía que los Godard tenían pescado para cenar y nadie podía comerlos. Pero si la dieta era cambiada de pescado a maíz, y solo maíz durante ese espacio de tiempo, teníamos unos deliciosos patos para cenar que sabían a pato. Ahora, aunque nosotros no somos patos, nos alimentamos de ideas. Alimenta tu mente con cierta idea durante una semana y cambiarás su estructura. Continúa durante 2 semanas y estarás bien alimentado con pensamientos amorosos. Como ves, este es un mundo ficticio y tú eres su autor. Nada es imposible. Es todo ficción de todos modos. Así que vive noblemente y sueña bellos sueños, pues tú eres todo imaginación y tu imaginación humana es Dios el Señor, Jesús el Cristo. Ahora entremos en el silencio.